Bueno, buenos días para todos. Ahora sí que los veo junticos. Comenzamos este séptimo día de retiro aquí en Ein Karen, en un sitio maravilloso. Vamos a visitar este lugar, que es el lugar donde la tradición conmemora el nacimiento y la posterior circuncisión de Juan el Bautista. Y después de eso vamos a subir al lugar en donde se conmemora el encuentro entre María y la familia. Ustedes pueden remitirse al Evangelio de Lucas para ver como dos cosas. Una, en el capítulo 1, donde se nos cuenta de la historia de esta familia. Y dos, donde se nos narra la celebración de la circuncisión y el ponerle el nombre al niño. Y yo quisiera aquí hablar de un par de cosas. La primera, en este lugar, en Ein Karen, para seguir con nuestro hilo conductor, celebramos un nuevo Pentecostés. El Pentecostés que sucedió en esta familia. Y este es un Pentecostés bien particular, si me lo preguntan desde la narración bíblica, un Pentecostés que nos va a hablar de un proceso de Pentecostés. No son muchos los textos en donde se nos permite hablar de un proceso de Pentecostés. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando María llega aquí, cuando el Evangelio nos dice a partir de Lucas 1, en el verso 39, que María se levantó presurosa de Nazaret, ¿se acuerdan? Del lugar de la anunciación, de la encarnación. Ella queda embarazada allá y termina el texto diciendo, y con esto el ángel la dejó. Y ella queda embarazada y dice, por aquellos días María se levantó presurosa y se dirigió a la región montañosa de Judea, que es donde estamos, 147 kilómetros más o menos, desde Nazaret hasta aquí, hasta Ein Karen. Y aquí, ella viene por varias razones. Entonces, yo quisiera mencionar algunas de las cosas que para mí son importantes al llegar a este lugar. La primera, he estado pensando, Rochi, y además a otros, porque me quedó dando vueltas la idea de estoy dedicando mucho tiempo a mi servicio y creo que Dios me pide más. Este es el lugar para decir, María tiene claro que su primer lugar de misión es su familia, su casa, no el trabajo, no el servicio al reino, no el servicio a Dios en los sentidos estrictos de me voy a comprometer más con la parroquia, con la comunidad o con el grupo. Yo particularmente, y me quedé callado aquel día que lo escuché, porque dije voy a esperar a llegar a Ein Karen, porque aquí es donde ustedes y yo debemos tener una claridad, y es que la familia es el primer lugar de evangelización. La familia es el primer lugar de misión. María viajó 147, 150 kilómetros, atravesando el sur de la Galilea, pasar de la Alta Galilea al sur de la Galilea. Ustedes ya lo hicieron el recorrido, el valle de Jezreel, atravesar la Samaria por el lado, atravesar la Judea para llegar hasta aquí, sin detenerse en ninguna otra parte, sin ponerse a organizar retiro, curso, seminario, evento, congreso, sino teniendo como único propósito esto que estoy viviendo desde dentro de mis entrañas, que es Jesús creciendo en mí. Yo tengo como primeros destinatarios mi familia y voy a hacer lo que tenga que hacer para atravesar lo que tenga que atravesar, sabiendo que mi primer lugar de misión es mi familia. Y María, la única familia conocida que tenía, estaba aquí. Y atravesó desde el norte de Galilea hasta aquí para tener claro que el primer lugar de misión es la familia.
A mí me preocupa toda esa gente medio loca que anda en la renovación y en la iglesia, que tienen una experiencia muy fuerte de Dios y terminan metiéndose más tiempo en la parroquia, más días de reunión, más noches de encuentro, más seminario, más retiro, más congreso, más actividad, y pierden de vista que lo fundamental es su casa y que nosotros somos laicos, no pseudocuras ni cuasimonjas. Y nosotros, sabiendo que somos laicos, debemos tener claro la claridad que tuvo María en este lugar. Aquí celebramos la claridad de María, y la claridad de María es que el primer lugar al que voy a llevarle al Jesús que está creciendo dentro de mí es a mi familia, y para hacerlo voy a romper con toda distancia. El primer paso de la acción evangelizadora es: acorto las distancias, rompo con las lejanías y me hago cercano a los míos. Primera cosa que yo quisiera decir aquí: la claridad. Los primeros destinatarios de nuestra experiencia de Jesús que crece en nosotros es la casa. Segunda cosa, les decía de un Pentecostés procesual, porque cuando María llega aquí, dice el texto que hubo una experiencia que cuando, escúcheme bien, porque hay gente que no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, porque solo se sabe por estudio, y es que el texto dice que María llegó a la casa de Zacarías y saludó a Isabel, y ella experimentó que dentro de su seno, dentro de su ser, el niño, el bautista, saltó de gozo. Pero atención, la palabra griega utilizada cuando se traduce al castellano por saludó es envolvió en abrazos. La traducción griega es envolver en abrazos, no es saludar como nosotros los occidentales bueno, y los barranquilleros peor, que son cuando su saludo es ajá, ¿y qué? No es un saludo de ajá, ¿y qué? ¿Qué hubo? ¿O qué más? No. Lo que sucedió aquí es que María atravesó el país para envolver en abrazos a su parienta Isabel, y eso es lo que genera Pentecostés. El primer Pentecostés que sucedió aquí sucedió en las entrañas. Atención, servidores carismáticos, ¿ustedes por qué piensan que la unción sucede en la superficialidad? ¿Por qué sucede en la piel o en las lágrimas? No, la experiencia del bautismo en el Espíritu de Isabel, una vez más, sucedió en la intimidad de las entrañas. En este lugar celebramos ese primer Pentecostés, donde queda llena del Espíritu ella, salta de gozo el niño, pero 8 días después, dice el texto, que Zacarías, a la hora de darle el nombre a su hijo, como todo padre tiene que ponerle el nombre a su hijo, y él no podía hacerlo porque ¿se acuerdan que estaba mudo? Entonces le preguntan, y la mujer Isabel dice su nombre es Juan, y empieza el debate, pero ¿cómo si en su familia no hay nadie que se llame Juan? Debería llamarse Zacarías II y no sé si. Y él toma una tablilla, Zacarías, y escribe, su nombre es Juan. Pero ¿qué sucedió? Dice el texto que al momento, Zacarías, lleno de Espíritu Santo, empieza a hablar. Y lo primero que dice, lo tenemos a lo largo de todas estas paredes, es el canto del Benedictus. Este es un Pentecostés de esta familia que es procesual. Para todos aquellos que todavía no han visto el Pentecostés completo en su familia, les digo, no tiren la toalla. Hay personas de nuestras familias que todavía aún no se acercan a la experiencia de Dios. Pentecostés es un proceso, y eso uno lo entiende solo aquí. Es el único Pentecostés del que se habla en la teología de San Lucas que sucede en partes. Primera parte de la familia Pentecostés, María en Nazaret.
Segunda parte del proceso de Pentecostés de esta familia, Isabel y Juan el Bautista. Tercera parte del proceso del Pentecostés de esta familia, Zacarías 8 días después del nacimiento, no después de cuando vino María. María vino, Isabel tenía 6 meses y se quedó 3 meses más, dice el texto, hasta que parió. Pero María no se quedó a la circuncisión. Es decir, que este es un Pentecostés que ha tardado, si uno hiciera cronología, lo que no debe hacer, pero por lo menos 3 meses largos, una cosa así. Este es un lugar de comprensión de que Pentecostés es una experiencia. Por eso nosotros hablamos en la renovación de un permanente proceso de encuentro con la persona y el poder del Espíritu Santo. La comprensión de la procesualidad de la experiencia del bautismo en el Espíritu al interior de un núcleo se comprende solo aquí. Aquí confluyen una familia entera que vive una experiencia de Pentecostés. Y yo quisiera que aquí, celebrando el Pentecostés de la casa, de la familia, de la vivencia de María y su gente, nosotros pudiéramos decir: ¿qué tengo que hacer? ¿A quiénes de mi familia debo envolver en abrazos para generar una experiencia de bautismo en el Espíritu? ¿A quiénes de mi familia son los que necesitan que yo venga a envolverlos en abrazos? Eso es saludar en el texto. Y eso fue lo que generó una experiencia de Pentecostés. Yo estoy pensando en un par de personas de mi familia en Colombia a los que no he envuelto en abrazos, por los que he orado, por los que celebro la misa, a los que no he envuelto en abrazos. Significa que no he hecho un carajo. Porque ¿para qué carajo sirve celebrar la misa por alguien de mi familia al que no abrazo? Ah, pues no hago nada. Eso es pensar que la misa es un fetiche, que eso es una cosa mágica. Entonces, que yo oro aquí y allá está pasando algo. Hombre, cuando lo que nos dice María se hubiera podido quedar allá y haber hecho lo mismo. Señor, yo te pido, Jesús, que estás creciendo en mí, aquí en Nazaret, que tú bendigas a mi familia allá abajo en Encaren. Amén. Y no viene. No. Ella tiene que venir aquí, atravesar el país a pata, sola, preñada, para llegar a este lugar, a comunicar al Jesús que tiene adentro, envolviendo en abrazos a los suyos, para que haya Pentecostés. Si no envolvemos en abrazos a los nuestros, no hay experiencia del reino en nuestras familias, no hay acción de Pentecostés en nuestras casas. Y eso lo venimos a celebrar aquí. Eso. Cuando vayamos al lugar allá arriba, al otro lugar conmemorativo, allá diremos otra cosita para hablar del símbolo del Espíritu Santo hoy. Pero por ahora, esta idea de Pentecostés, Pentecostés en casa, Pentecostés en familia, Pentecostés en proceso, Pentecostés que implica salir de un lugar, Pentecostés que implica tener claro que este es mi primer lugar de misión. Y Rochi y los demás, si hay que decir no a un par de reuniones semanales, a un par de eventos o de actividades, por privilegiar la claridad que María tuvo, bien vale la pena hacerlo. Y yo creo que es hora de que ustedes y yo aprendamos a decir que no a tanta reunionitis crónica, enfermedad terrible de los servidores, para poder privilegiar que el primer lugar es donde podemos envolver en abrazos a los que son los nuestros, a los de nuestra casa. Amén. 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 Amén.